Continuamos. Entonces, en la sífilis primaria. La sífilis primaria se caracteriza porque hay un desarrollo de una lesión primaria en el sitio de la inoculación. Esta lesión se denomina chancro sifilítico y aparece entre 3 a 4 semanas después de la exposición. Y puede aparecer en las mucosas del pene, uretra, vagina, en los labios vaginales, en el cérvix, en la mujer, en la región anorrectal, pezones, boca, en la faringe, en los labios, etc. Este chancro se caracteriza porque es una lesión única, a excepción de pacientes que tengan VIH, que pueden ser múltiples lesiones. Generalmente es indoloro, es firme, es una lesión que es como así socavada, con bordes sobreelevados, rojizo, y generalmente es limpia, pero puede suceder que haya una crecimiento bacteriano, por lo tanto puede tener secreciones. Esta lesión, este chancro, contiene altas concentraciones de espiroqueta y no se observan signos ni síntomas sistémicos. Lo que sí se observan es ganglios linfáticos regionales inflamados que pueden estar a veces muy duros y pueden ser dolorosos. Este chancro cura espontáneamente y entre 3 a 6 semanas. Y esto es un problema epidemiológico porque se imaginan una mujer que tiene esta lesión, este chancro sifilítico, dentro de su cavidad vaginal a nivel de cervix, que no le duele y que se le cure solo, es una mujer que va a estar contagiando permanentemente de sífilis a todos los contactos sexuales que ella tenga. Entonces, que se cure de manera espontánea y que sea una lesión indolora es bastante grave epidemiológicamente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la sífilis? En este caso que es primaria, vamos a hacer la detección o la observación de los treponemas mediante pruebas directas, mediante pruebas de como por ejemplo microscopía de campo oscuro o una inmunofluorescencia directa. Acá las pruebas serológicas muchas veces nos van a dar negativa la mayoría de las veces porque todavía no hay tiempo a que haya la producción de anticuerpos, tanto IgG como IgM. Acá estamos viendo lesiones, acá tenemos en el labio, en la zona del pene, en los labios de la vagina, en una lengua. Estas también son lesiones de un chancro sifilítico y una sífilis primaria. Luego tenemos la sífilis secundaria. En la fase secundaria es la etapa en donde se manifiestan los síntomas de la enfermedad de una manera más florida, podríamos decir. Acá, donde los síntomas son más numerosos que este chancro que veíamos en el estadio anterior, comienzan esta sífilis secundaria o los síntomas 8 semanas después de la aparición del chancro. Y acá ya hay ya el treponema ha infectado, ya ha entrado al torrente circulatorio, entonces hay manifestaciones en todos los órganos prácticamente. Hay unas manifestaciones en la piel que se denominan características que aparecen en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Estas lesiones son altamente contagiosas, donde tienen gran concentración de treponema. También aparecen unas lesiones húmedas entre los dedos, que se llama condilomas, y estos condilomas planos también aparecen en la zona del ano, de la vagina. Ya en esta sífilis secundaria hay síntomas sistémicos con dolor de garganta, hay dolor de articulaciones, de cabeza. El paciente se encuentra con un mal estado general, fiebre, linfoadenopatías que pueden estar generalizadas, dispersia, y puede ser que haya hasta alopecia. En la sífilis secundaria se ve, como dijimos, que viaja por el sistema linfático o el sistema sanguíneo, pueden afectar cualquier órgano, y en este caso, ¿no es cierto? Podemos tener, se produce, si llega al sistema nervioso central, produce la neurosífilis. Es muy común que se produzca la neurosífilis en el estadio de sífilis secundaria.
Si afecta al hígado tenemos hepatitis, en los huesos puede localizarse y producir osteitis, en los ojos queratitis, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sífilis en una sífilis secundaria? Podemos hacer por pruebas directas de estas lesiones en las palmas de las manos que les decía, o en los pies, o en las lesiones húmedas estas del ano, con unas pruebas directas como ser el microscopio de campo oscuro con una inmunofluorescencia, o lo que se hace generalmente en la sífilis secundaria ya son las pruebas indirectas, que es detección mediante de serología detección de antígeno, perdón, de anticuerpo mediante sangre total o también se puede hacer con el líquido cefalorraquídeo. Acá les son tan las lesiones que les mostraba. Estas lesiones son altamente contagiosas. Después tenemos un estadio de sífilis tardía, que es el estadio de sífilis latente. En este estadio hay ausencia de manifestaciones clínicas, pero no significa que no haya progresión de la enfermedad. Continúa la enfermedad. Acá lo que hay es un equilibrio entre los factores de virulencia del treponema y los mecanismos de defensa del huésped. Entonces, mientras ese equilibrio se mantenga, el estado de latencia, a donde no hay manifestaciones clínicas, no hay lesiones y nada, puede durar durante muchísimos años, hasta 30 o 40 años. Hay un estado de latencia precoz, en donde los síntomas aparecen antes de los 4 años, o un estado de latencia tardío, que ya sería una sífilis terciaria. Generalmente hay recaídas en un primer año, ya se manifiestan, este periodo de latencia es corto, no dura más de un año, dentro del 90% de los pacientes que tienen sífilis ya vuelven a manifestar los síntomas. ¿Qué es lo importante? Es que si la paciente está embarazada, acá hay una alta tasa de ataque, de transmisión transplacentaria de la madre a ese feto. Es por eso a que todas las pacientes que están embarazadas se les pide una prueba de BDRL, ustedes tienen que haber escuchado nombrar, una vez por trimestre, BDRL, HIV, un urocultivo y hepatitis C y toxo. Esas pruebas es de control de una embarazada 3 veces durante todo el periodo de su embarazo. ¿Cómo se hace el diagnóstico en un periodo de latencia? Y se hace también por método serológico, que va a haber una reconversión de los anticuerpos, tanto para pruebas treponémicas como para pruebas no treponémicas. Porque dijimos que la enfermedad no se frenaba, sino que estaba en equilibrio. Y bueno, y la sífilis terciaria, acá, ¿no es cierto?, puede aparecer después de los 4 años de la primera infección o hasta 60 años después de la infección, o no aparecer más, ¿no es cierto? Aquí lo que ocurre es que ya se ha producido una gran variedad de lesiones destructivas por parte del treponema. Acá el equilibrio se ha desplazado, ese equilibrio que decíamos entre los factores de virulencia del treponema y los mecanismos de defensa del huésped, ese equilibrio se ha desplazado hacia en favor del treponema, y por lo tanto se ha dirigido, ha migrado hacia las más diversas localizaciones y desarrolla en esos distintos partes del cuerpo unas lesiones que son granulomas llamadas goma, y que van a producir una necrosis de los tejidos, produce lesiones destructivas. Y entonces se puede dirigir hacia, si no hay un buen tratamiento, progresa hacia la necrosis de los tejidos, como ser del corazón, de la piel, del sistema nervioso central, del hígado, de los huesos, y esto podría llevar a la muerte cuando hay esa destrucción de los órganos por la sífilis. De estas gomas que nosotros podemos llegar a observar, la capacidad infectante es prácticamente nula, porque acá ya no hay treponemas que estén activas, se encuentran treponemas inactivos. Y el diagnóstico de la sífilis terciaria es demostrar la reactividad serológica, o sea que haya un cambio en cuanto a los anticuerpos. Y para esto se utilizan las pruebas treponémicas fundamentalmente porque son 100% positivas,
cuando estamos en la sífilis terciaria, y las pruebas no treponémicas tienen un 71% de positividad. Este, Acá tenemos las gomas sifilíticas, como les decía, pero son prácticamente eh, contagiantes estas lesiones. Bueno, y por último tenemos la sífilis congénita o connatal. Esta se adquiere desde el útero de la madre, en el útero de una madre que con sífilis que no es tratada o bien tratada, es una infección transplacentaria que se puede dar en cualquier momento de la gestación. ¿Y qué es lo que produce? Produce distintos tipos de gravedades. Puede producir abortos directamente, puede producir un niño que muere al nacer, puede producir síntomas de sífilis en ese niño cuando nace, que nace vivo pero tiene los síntomas, o puede nacer un niño vivo, infectado y asintomático, y que con el transcurso de los semanas va a manifestar esa enfermedad. Este, bueno, la infección de efecto no se produce cuando la madre ha sido tratada adecuadamente contra la sífilis. Y esta sífilis congénita puede ser precoz o tardía, depende de cuándo aparezcan esos síntomas. Estas son las lesiones de una sífilis congénita precoz. Y esta ya es tardía, que ya hay lesiones a nivel de los dientes, lesiones a nivel de los huesos, de la tibia sobre todo. Eso es muy típico, la tibia ensamble en los niños que han nacido con sífilis y se manifiesta de manera tardía. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la sífilis? El diagnóstico puede ser directo o indirecto. Dentro del diagnóstico directo vamos a poder utilizar el método de microscopía, en donde el más utilizado es el campo oscuro. Podemos hacer también tinciones con sales de plata, tinción directa con anticuerpos fluorescentes. También se puede detectar el antígeno del treponema mediante técnicas de PCR. O también podemos, o sea, otro método directo sería el cultivo, aunque sabemos que eso no es disponible en los laboratorios comunes porque no crece en medios inertes, solamente en tejidos como ser testículo de conejo o de cobayo. Y el otro método es método indirecto, mediante la técnica de serología, en donde tenemos dos típicos, fundamentalmente, pruebas que son no treponémicas y pruebas que son treponémicas. El diagnóstico directo vamos a hacer mediante la observación del treponema, y una de las pruebas más comunes que se puede hacer y de muy fácil realización es la microscopía de campo oscuro. Acá lo que se hace a un microscopio común se le cambia el condensador, se pone un condensador que se llama de campo oscuro, que es todo negro, y donde ustedes van a ver el fresco, todo un fondo oscuro con este treponema, así se los ve hermoso, e inclusive se ve el movimiento de los mismos. Con esta técnica, como habíamos visto hace un rato, podíamos diagnosticar la sífilis primaria, la secundaria y la sífilis congénita. Acá debe examinarse de manera rápido porque ya sabemos que el treponema muere fácilmente fuera del cuerpo. Y lo que vamos a ver es estas bacterias largas con forma de tirabuzón, o sea, helicoidales, y ese movimiento sobre su eje. No se pueden examinar muestras, una de las desventajas que tiene es de muestras bucales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a nivel de las encías un treponema que se llama denticola. Y ese treponema es saprófito nuestro, o sea, lo tenemos como microbiota habitual. Por lo tanto, de lesiones bucales no podemos hacer esta muestra. Lo que tenemos que hacer es, antes de tomar la muestra, es, como son muy sensibles a los antibióticos, los treponemas, es que haya una ausencia total de medicación. La lesión esa, si ya se ha puesto el paciente crema varios días o ha tomado antibiótico, el 90% de estas técnicas nos va a dar negativa porque el treponema se ha muerto, pero se ha muerto en la lesión. No significa que no haya introducido y que ese paciente esté cursando una sífilis. Lo que vamos a hacer es lavar muy bien esas lesiones con la gasa, con solución fisiológica estéril para eliminar las costras o si hay algo, resto de pus, así.
Después secamos y con otra gasa lo que vamos a hacer va a ser frotar bien hasta que sangre. Recuerda que son lesiones indoloras, la gran mayoría. A algunos pacientes les duele un poco, pero la mayoría se quedan quietos. Una vez que hacemos que sangre, absorbemos esa sangre y esperamos que fluya la linfa, entonces hay un líquido más bien transparente. Ese líquido transparente es que está lleno de treponema y el que nosotros tenemos que obtener. ¿Y cómo lo obtenemos? Apoyando sobre ese líquido que sale el portaobjeto y ponemos inmediatamente un cubre y vamos al microscopio. Nosotros, antes de tomar esta muestra, tenemos que tener el microscopio ya preparado, haber cambiado el condensador, puesto el condensador de campo oscuro y dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo y vamos a observar al microscopio. O si es muy poco o es una lesión que está entre las criptas anales, donde es muy difícil apoyar un portaobjeto, con un ansa tomamos ese líquido transparente y lo colocamos sobre el portaobjeto y le ponemos el cubre. O sea, como sea, tenemos que obtener ese líquido transparente. Y lo observamos inmediatamente. ¿Y qué vamos a ver? Cómo se mueven los treponemas sobre su eje. Es como que tienen un movimiento así como de acortamiento, como si fuera un acordeón que se ve. Se ven hermosos. Después tenemos unas técnicas de inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales, tinción con sales de plata también, que vamos a ver como les he visto, como les he mostrado recién, pero esto se hace sobre todo para trozos de tejidos, para biopsias, tejido de cerebro, de placenta, de alguna goma sifilítica, de algún órgano que tenga goma sifilítica. Y otra técnica es por método de PCR. No hay todavía en el mercado técnicas que estén avaladas comercialmente. Se hace una PCR in-house. Son laboratorios de alta complejidad y pueden servir para lesiones, distintos tipos de lesiones, líquido cefalorraquídeo, para sueros también y tejidos de distintos lugares. Las técnicas de PCR tienen un alto costo y se utilizan fundamentalmente para sífilis congénita o neurosífilis. Lo importante es que nosotros podemos mandar la muestra a laboratorios de alta complejidad y no necesitamos que el microorganismo esté vivo porque como se detecta este ADN no hace falta. Entonces acá estamos viendo una foto de inmunofluorescencia, cómo se los ve que parecen tirabuzones, y esta es una impregnación argéntica. Lo importante es que si un resultado de la microscopio de campo oscuro o de una PCR nos da negativo, no descarta que ese paciente esté con sífilis, porque como les dije, son muy lábiles al medio externo, a los antibióticos. Si el paciente ha estado poniendo crema, muy probable que les dé negativa. Pero sí, estas técnicas cuando nos dan positiva son muy eficientes para confirmar el diagnóstico de sífilis. Y bueno, y los métodos indirectos, que son las pruebas de serología, son muy sensibles para los estadios secundarios y tardíos de la sífilis. En general utilizamos dos tipos de pruebas, que son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Ustedes tienen que haber escuchado hablar de la BDRL. Las pruebas no treponémicas se hace sobre todo, se utilizan para hacer, son pruebas de floculación y que tenemos la BDRL, la reagina plasmática rápida, USR, TRUST, que son las más frecuentes, la RPR, o mediante la técnica de Wassermann o fijación de complemento. Bueno,